Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro como siempre con el señor Sebastián Egaña y el señor Héctor Herrera. Para conversar hoy día de elección y análisis de empresa, estamos con el señor José Vicente Letelier. José, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Hola, mucho gusto por invitarme, César, Seba, Héctor. Súper agradecido de estar acá. Me llamo José Vicente Letelier. Trabajo en Altis, asesoría financiera, que es una boutique de M&A. Asesoramos empresas básicamente en lo que significa compra, venta y un poco de asesoría estratégica y también deuda en empresas. Y llevo básicamente 3 años trabajando en el rubro. Y nada, salí, para los que no saben, en el fondo fui compañero de César, Sea y Héctor en el Magíster de Finanzas, y además de eso he hecho el CFA, los 3 niveles, y nada, muy feliz de estar acá. Uy, está en el nivel Illuminati del CFA, ¿eh? Ese es el más difícil de llegar. ¿Y tus inversiones? Y sobre las inversiones, hoy día tengo un porcentaje importante de mi plata en LATAM, que son historias chistosas, y la otra mitad de mi plata en China, básicamente en tecnología. Aprovecha de contar la historia chistosa de esas acciones. Bueno, el capítulo se trata un poco de stock picking, ¿no? Bueno, yo la verdad, un poco sobre el background de cómo llegué a invertir en LATAM. En el fondo, yo el año pasado básicamente empecé a invertir para la crisis. Por primera vez tenía unas inversiones chicas en otros lados, pero nunca me había puesto las pilas con las inversiones. Y cuando fue la crisis en febrero, marzo en el fondo, y empezó a haber muchas oportunidades dentro de la bolsa, internacional y nacional obviamente, me puse bien las pilas en el fondo, identifiqué los sectores que estaban más golpeados, que en ese tiempo era travel, básicamente hotelería, viajes y leisure, que son sectores que se vieron súper golpeados por la crisis, porque obviamente una inhabilidad de prestar servicios, y eso les pegó súper fuerte, porque como no tenían ventas tenían que sustentar todo su costo fijo, pero la verdad pensé que en crisis habían oportunidades que el mercado no estaba viendo, y por eso decidí en el fondo lanzarme a fondos con acciones que yo pensaba que en el fondo no iban a quebrar, porque el mercado estaba poniéndolo en esos términos. Estaba diciendo que muchas acciones iban a quebrar, o sea, muchas empresas iban a quebrar, y decidí lanzarme y hacer apuestas en esos sectores que se está dando eso. Oye, Lete, pero y no es por presionarte ni nada, pero ¿y la anécdota? ¿Cuál es la anécdota chistosa? No es por decirte que eres joven ni nada, pero cuenta el chiste, ¿no? No, yo no, es que no sé si es un chiste nomás, pero en el fondo, ¿qué es lo que me había pasado a mí? Y personalmente, como yo vi una gran oportunidad en el sector de los cruceros. El sector de los cruceros, en el fondo, de verdad, el mercado estaba diciendo que las compañías de crucero iban a dejar básicamente de existir. Y a mi gusto, las compañías de crucero tienen como un cierto halo, y la composición, digamos, competitiva de la industria misma hace muy complicado que haya nuevos entrantes, que alguien se haga cargo, y es una industria que personalmente a mí me apasiona. Obviamente cuando te cortan el cash flow no hay magia, pero existieron ahí. A medida que vamos avanzando, en el fondo les voy a ir contando cómo transicioné desde tener básicamente solamente una acción a tener 4 o 5 que tengo hoy día en el fondo, pero sí, o sea, ha sido una experiencia bastante irresponsable financieramente para mí, porque he hecho apuestas fuertes. O sea, cuando partió toda esta cuestión en los cruceros, invertí toda mi plata básicamente invertí toda mi plata en Carnival, que es la empresa más grande de cruceros que hay.
después de haber invertido un día después, había perdido 40% de mi plata. Eso Una criptomoneda, sí. Eso es chistoso. Es como la idea fue buena, pero la ejecución y el timing no fue el correcto. O sea, voy a contrastar un poco porque es realmente chistoso, porque yo cuando invertí, solamente para poner como esto en magnitud en el fondo, tomé créditos de consumo en el fondo y le metí con pala a Carnival en el fondo. Esas son, y cuando bajó 40% el otro día, la verdad, estaba muy tranquilo. Y es muy chistoso porque me pegué, la cuestión siguió bajando. O sea, te estoy hablando de que la acción 40% no fue lo más bajo que llegó, pero con mucha seguridad en el fondo en que con el tiempo las cosas se dan y muy rara vez te compráis el bottom en el fondo y muy rara vez salís en el punto más alto. Yo he tenido suerte de transicionar en el fondo, obviamente no compré el bottom o quizás ya estaría retirado viviendo en una isla en el Caribe, pero sí fui tomando utilidad en el fondo y esa apuesta se pagó, o sea, con muchas creces. Con muchas. Buena. Es una de las cosas que quizá para los auditores es súper importante, que de repente cuando hay como crisis o hay pánico, que lo hemos dicho varias veces, ir comprando mientras va cayendo el precio es súper buena estrategia, como ir promediando a la baja, que es lo que se llama. Entonces, y después cuando vaya al alza también ir cerrando posición de a poquito para no ir perdiendo la utilidad que uno va ganando. Oye, y Lete pregunta, ¿tú en qué te fijas cuando inviertes en una empresa, en el modelo de negocio, los flujos de caja, los CAPEX o las inversiones que le hacen año a año, en que paguen dividendos? ¿Qué tipo de inversionista te consideras? Yo me considero un inversionista fundamental. Me gusta harto invertir con fundamentos en el fondo y pienso que es la única manera de dormir tranquilo, que al final el mercado, como dice Warren Buffett, es un psicópata y todos los días te está poniendo un precio distinto en el fondo y te está todos los días ofreciendo comprarte a un precio que a lo mejor no tiene nada que ver, y uno tiene que estar tranquilo y saber cuánto valen sus cosas, y cuando tenéis la idea clara, ahí en el fondo que lo que estás invirtiendo estáis seguro con una buena tesis de inversión. Yo creo que eso es lo que te permite en el fondo saber estar cómodo, porque las inversiones al final muchas veces uno piensa que hay seguridad. Pienso que y con respecto a eso, tú hablas de fundamental, pero ¿a qué te refieres con fundamental? ¿Qué tipo de análisis haces? O sea, fundamental no necesariamente. Para mí esto rompe muchos paradigmas, porque en el fondo mucha gente dice, oye, los que invierten en Tesla no tienen un análisis fundamental de Tesla. A mí no me gusta Tesla personalmente, así que estoy hablando, pero son compañías, ponte tú, que por decirte algo, Tesla pierde plata y todo, pero no es solamente eso en el fondo, es cuando tienen en el fondo las inversiones, uno piensa que en el futuro van a valer más, que tienen un plan de negocios que en el fondo les genera valor a los accionistas, y todo eso no necesariamente tiene que ser algo que tenga ligado al cash flow. Muchas veces la gente dice, no, solamente las empresas que están y constantemente generan plata y son rentables y todo, y hoy día yo creo que más que nunca en el fondo está probado que no solamente las empresas que son rentables en un minuto terminan siendo las mejores apuestas. En el fondo muchas empresas pasan por un vacío grande y después les va súper bien. Perfecto. Oye, bueno, no hemos ido desviando del tema del capítulo, lo hemos ido tocando de forma tangencial, pero en realidad el capítulo de hoy es más que nada como de la elección de empresas dentro de alguna industria en particular. Héctor ya habló de que en el fondo existe este modelo de negocio que está detrás de esto, pero en el fondo acá hay como una dicotomía, que uno podría entenderlo como una dicotomía, pero en realidad no es así, que en el fondo esta inversión en elección de una empresa en particular y la elección pasiva. En el fondo acá hay distintas visiones, y entran también los portafolios recomendados que entregan las distintas corredoras a los bancos, que al final son todos acá en Chile muy parecidos, y hay mucha información que en el fondo el promedio de la gente no tiende a entender. O sea, en el fondo a mí me pasaba cuando yo hice mi práctica en estudio en el buy-side, entonces uno le mandaba información, por ejemplo, de Banco de Chile al cliente, y había muchas cosas que eran súper técnicas que el cliente no lo entendía. ¿Cómo podemos en el fondo, como decías tú, analizar un modelo de negocio o entender qué es lo que está pasando con la empresa? Obvio, o sea,
yo primero que nada, a mí me encanta un poco bajar las cosas. O sea, en el fondo, yo siempre le recomiendo a tíos y gente por el estilo que de repente pregunta, por alguna casualidad en el fondo, oye, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué me recomendáis? Yo digo siempre, oye, cómprate un ETF, porque en el fondo, si es que tenía esa plata, yo creo que la bolsa ha demostrado constantemente que es súper rentable en el fondo, y yo creo personalmente que una manera de ahorrar es meter la plata en la bolsa, o sea, invertir. Uno tiene la necesidad de que el capital crezca. Para que ese capital crezca, en el fondo, yo pienso que el vehículo de inversión que más te provee seguridad, diversificación y retorno es de todas maneras un día. Oye, Lete, y aprovechando esto que preguntó César, uno que ya conoce el sistema, tiende a andar mirando siempre fondos, ETF y todas esas cosas para invertir, pero pensando en un auditor, que quizás cuando él tiene su plata, lo primero que hace es quizás pensar en un negocio real, en, no sé, ponerse a vender no sé qué cosa, en abrir un negocio con no sé qué amigo. ¿Tú le dirías a esa persona como para meterlo hacia las finanzas, en el fondo, a decir, oye, ¿sabéis qué? En vez de quizás darte toda la pega de lo que es generar un negocio, de lo que es emprender, lo llevaría hacia las finanzas, como relacionado con esto que está diciendo César, de cómo empezar a mirar empresas e invertir en finanzas, en lo que sería en el mercado más tradicional de finanzas? Voy a citar un poco a Yair, en el fondo, que lo entrevistaron la semana pasada, en el fondo, y él contaba un poco de que si uno quisiera tener exposición, ponte tú, al mercado inmobiliario, te convenía mucho comprar un fondo inmobiliario. Y pienso que en el fondo, cuando uno mira las finanzas, es una apuesta fuerte hacia, digamos, un sector o exposición a algo, llámese una industria, llámese un negocio o lo que uno quiera, y es un vehículo de inversión. O sea, en el fondo, al final el mercado de capitales sirve para que uno pueda tomar una apuesta y tener una exposición a algo particular. Y pienso que, además de ser eso hermoso, lindo y increíble, porque la verdad que lo encuentro una maravilla, es, o sea, un método súper sofisticado y transparente, porque el mercado financiero está súper regulado, muy para bien. En el fondo, hay que tener fe, el mercado financiero es pura confianza, y nada, o sea, en el fondo yo pienso que al auditor, si me preguntáis a mí qué es lo que debe invertir en cosas que él conoce y tener confianza un poco, porque, por ejemplo, cuando yo te digo invierte en un ETF, al final pues, es como apostar. Como en los cruceros, hay que tener fe como en los cruceros, ¿no? No, eso eso no se lo recomiendo a nadie. No, pero fuera del SEO como idea, a mí me parece, ahora que la pienso más retrospectiva, está bien, buena idea, porque según yo te estaba apuntando un poco a que los cruceros tienen una estructura parecida como a los buques de carga y todo, que es un mercado concentrado, ¿no? O sea, yo te voy a decir lo que para mí fueron los principales, como la principal punto de venta de la idea, en el fondo. Y para mí, los cruceros son industrias que tienen altísimo, o sea, es una industria que tiene unas barreras de entrada enormes. Primero que nada, eso tiene un know-how gigante. Los cruceros no solamente compiten en el fondo por llevárselos a los pasajeros, sino que además tienen estrategias integradas de abastecimiento, en el fondo, de comprar los cruceros más baratos, de tener contratos con los peers, en el fondo. Y entonces es un poco distinto a la industria aeronáutica, por decirte algo, en el cual tú es un mercado mucho, arrendáis un avión, en el fondo, y así un leasing con Airbus y no sé qué cuestión, llegáis y lo ponís. Los cruceros son el contrario, en el fondo tenéis altísimo know-how, después de eso tenéis altísima inversión, tenéis un mercado que es creciente, en el fondo, lo cual yo encuentro súper atractivo. Entonces podéis modelar la demanda, y acorde a eso es súper fácil modelar la oferta también, porque en el fondo tú tenías el mercado de cruceros pre-COVID, en el fondo es un mercado que tiene un tamaño, y los gallos decían, oye, para satisfacer la demanda, que es una demanda creciente, nosotros mandamos a hacer un crucero y me lo entregan en 3 años más, 4 años más, ¿cachai? Y como yo te decía, entonces todo eso hacían que fuera para mí prácticamente imposible pensar en un mundo sin crucero, porque hoy en día, digamos,
el mercado más grande de cruceros es Estados Unidos, a pesar de que hay cruceros en todo el mundo, pero el estadounidense en el fondo que le gustan los cruceros, no, yo me lo imaginaba en un crucero. De hecho, como anécdota chistosa, cerraron todos los cruceros, se suspendieron todos, pero el minuto que ha habido más venta alguna vez en los cruceros fue post eso, porque la gente está verde por volver a subirse a un crucero, verde, absolutamente, y es un tipo de demanda que o sea, la gente decía como, oye, tú no vayas a volver a la oficina, pero tú te imaginas un mundo donde vaya a dejar de pasarlo bien, en el fondo donde, entonces eso es lo que representa. Pasó con los casinos también en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? Pasó con los casinos. Sí, la industria, no, y los parques de diversión también, por eso porque nosotros hablábamos, la semana pasada yo hablaba de Disney, que en el fondo Disney, creo que un tercio del negocio son los parques de diversión, y en el fondo ellos llenaron esa inversión y la traspasaron a Disney Plus, que es como ahora su super monstruo, que tiene una cantidad de proyectos estúpidos que se vienen en los próximos años, y cuando reabran el parque en el fondo van a tener el mismo nivel de abastecimiento, la misma cadena, pero ahora tenéis otro brazo grande, que es el brazo del streaming, que ahora lo tienen funcionando y está impecable. Entonces es interesante lo que dice Lete. Yo entiendo que también por tu lado el investment banking o las finanzas corporativas te dan ciertas variables importantes que hay que fijarse en una empresa. Aparte, tú como Lete tienes tus propias formas de ver una acción. ¿Qué es lo que más la forma de pensar de las finanzas corporativas puedes ver dentro de tus inversiones? Yo creo que lo más fácil para que un auditor y una persona normal entienda un poco es ver los múltiplos. Los múltiplos de una manera súper sana y simple y fácil, que obviamente tiene sus problemas porque una simplificación muchas veces muy grande de ver la empresa. Y entonces, cuando uno ve, por ejemplo, digamos, por volver al ejemplo de los cruceros, que era una empresa que se transaba, no sé, a 12S de EBITDA en el fondo y se está transando después a 4S de EBITDA, no necesariamente es que sea un regalo, pero te indica que en el fondo en ese minuto quizás está barato. Obviamente eso es una concepción muy simplista porque entran muchas otras variables y creo que lo compliqué más, pero a través del tiempo, en el fondo, en circunstancias normales, de repente una empresa, sin que haya cambiado el landscape, que se da en el fondo, que fue un cambio de paradigma del COVID y la cuestión, muchas veces entra y ponte tú a 9S de EBITDA y a través del tiempo se empieza a subir y después vuelve y converge hacia una línea. Yo creo que eso es sano de saber. ¿Y qué tipo de múltiplos ves? Para que sepa el auditor, igual los múltiplos son razones que nos ayudan a comparar métricas operacionales, financieras. Claro, es como una aproximación al tamaño de la empresa. Así es como lo veo yo. Para mí son simplemente referenciales, la verdad, porque tenéis que entender todo el contexto de todas las cosas. Para mí, como estábamos justo hablando antes, entender bien el negocio es fundamental, en el fondo. Saber que las compañías muchas veces tienen muchas maneras de generar la plata, más de un negocio, de dónde se generan, cuál es su público. Todas esas cosas son súper importantes y para eso hay que informarse, leerse la memoria y yo creo que eso hay que ser, para mí por lo menos, es que uno va a escoger una empresa, tenéis que hacerlo muy diligentemente y obviamente muchas veces la gente tiene portafolios con 60 empresas y eso es en el fondo tiene todo tipo de beneficios y puede ser súper bueno, también puede ser súper malo, pero por lo menos a mí personalmente me encanta saber bien cómo funciona el negocio, cómo se generan las lucas, qué es lo que genera el valor en realidad. No, perfecto. Lo que sí, todos los últimos 2 capítulos, que son el de análisis de formación de portafolio y esta de elección de empresa, van más enfocados quizás en un inversionista que es un poco más avanzado. Y acá quizá que es similar a lo que dice Lete, que quizá un inversionista que está empezando es más probable y es más recomendable quizá que invierta en algún fondo en algún ETF, algún fondo de índice, porque principalmente ahí invierte y en el fondo duerme tranquilo, no tiene que andar pendiente, no tiene administración pasiva. Nos comentabas, pasando los temas ya, nos comentabas como offline el tema de lo que habías visto con el mercado chino,
que tiene inversión en el mercado chino, y lo habíamos comentado offline que nos gustaría saber por qué elegiste China y no elegiste, ponte tú, algún otro país que fuese emergente, de los grandes, los Brasil, los India o Rusia. ¿Por qué China y por qué no es ¿Qué de otro país? exótico tiene China? O sea, mira, para mí China son dos cosas. Primero que nada, es un poco... Yo tengo mis dos empresas chinas que tengo invertido que se llaman BYPS y Momo. Son dos empresas tecnológicas. Entonces, yo cuando o sea, en el fondo cuando me salí de los cruceros, dije, oye, yo creo harto en la tecnología y voy a invertir en tecnología y justo empezó a pasar que digamos, el PIB de China era básicamente el único PIB del mundo que estaba creciendo en pandemia. No voy a entrar a las razones de eso, pero brutal, en el fondo. Para mí fue un gran signo y dije, oye, no me voy a perder esto. Y decidí invertir en China en el sector tecnológico. Y entonces, ¿y cuál es la gracia un poco de invertir en China en el sector tecnológico? Y que también es un contra, es que China ve todo como un monopolio en el fondo. Entonces las empresas tecnológicas chinas son empresas que, por ejemplo, China tiene, para los auditores que no sabían, China tiene su propio Google y no acepta, bajo ninguna circunstancia, que su propio Google tenga competencia a Google. Entonces todas las empresas que muchas veces existen en Occidente tienen un equivalente en China que es monopólico. O sea, en el fondo los chinos llegaron y dijeron, oye, nosotros no vamos a aceptar que Google se meta en nuestro mercado en el fondo y vamos a desarrollar el nuestro propio. Y yo creo que es una estrategia que se ha pagado porque el mercado chino, incluso en algunas cosas, es más avanzado que Occidente. O sea, en el fondo, la gente, digamos, el ciudadano promedio, bueno, no tengo idea de la idiosincrasia de todos los ciudadanos promedios de China, pero una parte importante del ciudadano chino convive con mucho más tecnología de lo que convive un ciudadano incluso en Estados Unidos, en el fondo. Y eso para mí tiene harto valor. Sobre BYPS y Momo, que son las dos empresas que tengo, son empresas que yo encontré que por valor en el fondo eran empresas que tenían un upside gigante. En algunas se me ha dado... Oye, ¿cuáles son los sectores de esas acciones? ¿Por qué te gustaron? Tecnológico. No, pero dentro de las tecnológicas, ¿a qué se dedican? Sí, yo iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo llegaste a estas dos empresas en particular? BYPS no tiene equivalente, digamos, directo, porque en realidad es una tienda, es un retail que vende básicamente mercadería barata, digamos, una tienda de descuentos online, un e-commerce de descuentos online, y la gente podría hacer un paralelo con Sears, Falabella o algo por el estilo, pero eso es. Y Momo básicamente son varias aplicaciones tecnológicas de entretención, básicamente. Momo es como tiene como un segmento de negocio que es Momo, que es como un Twitch, digamos, es como un servicio de streaming chino, y esa es como una parte chica, o sea, la parte grande del negocio, pero tiene el equivalente al Tinder chino, que se llama Tantan, y la verdad que para mí es una apuesta súper interesante, porque entendiendo un poco de lo que es China y que se mueve con términos que son nada que ver en el fondo, la aplicación Tantan, que es el Tinder chino, está como medio baneado en China. O sea, en el fondo China es súper moralista, súper conservador en el fondo, y entonces Tantan tiene un descuento, ustedes no se imaginan el descuento que tiene Momo, y en China te pueden sacar del App Store y fuiste, chao, se terminó tu compañía, compadre. Y ya ha pasado, o sea, de hecho los deslistaron un tiempo, los deslistaron como 3 días, la acción se fue a piso, y es distinta a las demás, o sea, corre con reglas distintas. Sí, no, es súper especial el mercado chino, el hecho de que, por ejemplo, como tienen todo en celular, cuando te roban el celular tienes que ir a denunciarlo a la policía, y hay una investigación súper, como mucho más importante que la que sería acá en Chile, porque en los celulares están los medios de pago, están las llaves de tu casa, está tu tarjeta de crédito, está tu carnet, está todo adentro. Entonces, no, es impresionante cómo ellos se manejan, como decís tú, con la tecnología de forma distinta a como la manejamos nosotros. Pasando ya a lo que sería que son un poco más contingentes,
¿Cómo ves tú todo lo que ha pasado tanto acá como afuera respecto a lo que hay en incertidumbre política, inflación, volatilidad en los mercados? Tú me estás diciendo que encuentras que el mercado en el fondo se maneja en función de la confianza, pero cómo los mercados están respondiendo quizás ante este escenario con un poquito más de incertidumbre. Como que la gente, y yo creo que la política muchas veces trata de hacerle como trampa al mercado, y yo creo que el mercado es muy sabio en ese sentido. Cuando uno trata en el fondo de manipular las cifras, al final termina, ponte tú, no sé, como un ejemplo básico, típico que siempre hacen es que los gobiernos tratan, ponte tú, de fijar los precios y limitar, ponte tú, la inflación en el fondo. Pero eso al final lo descuentan en riesgo país, ponte tú, en no sé qué cuestión, y tratáis de tapar un agujero en el fondo, pero te termina saliendo el agua por el otro, y la incertidumbre, la verdad que te la terminan, yo estoy seguro que la termináis pagando en tasa. O sea, en el fondo, esa incertidumbre, todo tiene un precio, digamos, al final tus cosas en los mercados, muy pocas veces, a pesar de que la gente lo dice, tenía un resultado binario en donde pasáis de tener algo que valía 100 y después pasa a valer nada. Todas las cosas tienen un precio y se hace un descuento nomás, y eso lo integráis, para bien y para mal. Y finalmente, quizás acá como más como un tema más de opinión personal, tú tienes una opinión bien distinta a la que tengo yo respecto al mercado de las criptomonedas y todo eso. Así que si nos pudieseis comentar un poquito, más que nada para que el auditor tenga una visión distinta y pueda en el fondo tener distintos puntos de opinión. Pero es que en la diversidad, tenemos varias visiones, somos diversos. No, en la diversidad está el gusto. Al final todos están diciendo, oye, este es el momento, está a buen precio. Yo creo que está a buen precio, ¿okay? Pero también hay que tener otra visión de la gente que en el fondo sé que no está dispuesta a invertir en eso, y es súper válido. Yo la verdad me despierto todos los días rezando para que todo se vaya a cero. Lo que más me gustaría es que ardiera el mundo de las cripto, porque no puedo creer que o sea, para mí la valorización que tuvieron las cripto en un minuto, ¿cuánto valían? Más de $1 trillón, ¿o no? Ahora están están en 1.3, creo. En su momento, cuando Bitcoin costaba 60 y tantos mil dólares, llegó a los 2. O sea, para que el auditor tenga una noción de lo que significa eso, quiere decir que básicamente, no sé, el mercado de las criptomonedas vale 5% del S&P. Y para mí las criptomonedas, es una opinión personal, y respeto mucho las criptomonedas. De hecho, creo que es súper válido estar invertido, tener una apuesta ahí independiente de todo. O sea, de hecho yo, si es que fuera a bancar una criptomoneda, bancaría el Dogecoin o Camp Rocket, o monedas que no tienen ningún sentido. No, porque este compadre no es serio. No, yo creo que lo más serio que podía hacer es hacer una inversión chakra, porque la verdad de las cosas no, perdona, me estoy yendo muy en la volada, pero pienso que las criptomonedas no agregan valor. O sea, y respeto que tienen, o sea, respeto que tengan valor, y creo que tienen su mercado y todo, pero para mí es súper difícil sustentar lo que valen. Y independiente que yo banco, y creo que muchos tienen use cases súper interesantes. Claro. O sea, yo he invertido en criptomonedas y toda la cuestión, nunca pensando que van a cambiar el mundo ni ninguna cuestión. Las aplicaciones son geniales, pero en muchos sentidos, pero el mundo de las criptomonedas es un mundo que sustenta y un mercado ilegal, en el fondo, un uso de energía que no es sustentable en el fondo, y un montón de cosas que yo pienso que si desaparecieran las cripto hoy día, sería un mejor mundo para todos. Sería un mejor mundo, pero es una visión personal. Y si me preguntáis si están baratas y toda la cuestión, o sea, hay gente que se ha forrado mal con Bitcoin. En Estados Unidos están los crypto billionaires, o sea, que le metieron un poco de plata a cualquier criptomoneda. Tú, César, lo habías mencionado antes, y la han hecho, y plata es plata. ¿Qué industrias tienen proyección para ti? ¿O dentro de la tecnología que te gusta, hay algunas compañías a seguir? No sé, a mí me gusta por ejemplo, acá nos gusta Cathie Wood y todo lo que tiene que ver con la innovación y el genoma, y en verdad hoy día incluso se está hablando de un fondo que podía tener hasta Bitcoin y todo el tema. Entonces, ¿qué tipo de industrias crees que son disruptivas, y cuáles le diría a los auditores que podrían mirar o que son buenas también? No sé, las que te gustan a ti, la verdad. O sea, yo no quiero...
Es interesante toda esta cuestión porque yo sé, hay alguien que encuentro chakra, y un gurú falso de las inversiones es Cathie Woods. O sea, tú aquí pensáis en contra de todo lo que profesan. No, Héctor, sí, él es muy fundamental. Pero está bien, no, pero es que lo que pasa es que Cathie Wood, y lo voy a comentar, Cathie Wood y las cripto son como la parte contraria de lo que es la inversión fundamental, es una inversión mucho más especulativa, mucho más como de momento. Hay incertidumbre, que se le llama. sí, no, porque en el fondo lo que hace Cathie Wood es que te dice, mira, de aquí a 15 años más los autos van a volar, y nosotros creemos que Tesla va a valer $3,000 cada acción, siendo que hoy día está a 600. Ya, pero igual son los fondos que dan mucho mayor retorno que los otros. Yo estoy de acuerdo, pero es algo, es una promesa. Y hasta el día de hoy no cae el esquema Ponzi todavía. No sé, no lo veo. Pero es que no es un esquema Ponzi. Lo que te estoy diciendo es que, según yo, es una promesa y se puede cumplir como no se puede cumplir. Y el tema es que hoy día están valorando todas esas promesas y se las están metiendo al precio, que es lo que dice Lete. Y en el fondo, el fundamental no es claro detrás. Y yo entiendo, ponte tú, la visión que tiene Lete respecto a Cathie Wood, a las cripto, porque son muy parecidos los dos. Entonces, no sé si quieres detallar un poco más al respecto. Pero no es una visión frente a Cathie Woods. Yo pienso que Cathie Woods, como administradora de plata, es mala. Tiene falencias. No soy nadie yo no administro un peso, tengo un portafolio todo cagón y todo lo que tú queráis. Mañana voy a aparecer en el diario. Ella tiene billions, entonces es como yo estoy criticando a Messi, ¿cachai? O sea, pero es una opinión personal desde la comodidad del sofá. Desde Chile. Desde Chile, compadre, para Cathie Woods, para que me escuche y arregle su portafolio, porque la verdad que es un portafolio que la gente no entiende. Cuando yo, por ejemplo, pienso en un ETF, y para mí un problema grande en construcción, porque ¿qué es lo que pasa? Que ella, banco su apuesta, y no quiero decir, pero, o sea, porque yo creo mucho en la tecnología, en el futuro, y banco en el fondo todo lo que está haciendo el mercado financiero para potenciar eso, que en el fondo es un enabler súper grande, y estamos todos detrás de eso en el fondo, y cuando la gente hace una apuesta en Cathie Woods, hace una apuesta en un mundo mejor, en un mundo con más tecnología, y eso lo encuentro ultra mega respetable. Sin embargo, y cuál es mi problema en el fondo, que es cuando se empiezan a mezclar las finanzas. Cathie Woods llega, pesca una empresa y dice, oye, esta empresa tiene un plan, listo, le vamos a poner un precio, 5 billions. Y cuando el plan no se empieza a dar en el fondo, y que no se da muchas veces, ella termina siendo la accionista más grande de su empresa, o sea, de la empresa misma que tiene. Y en el fondo ella vende su ETF, que deberían ser de administración pasiva en el fondo, y termina siendo la accionista mayoritaria de un montón de empresas que tiene ella en el fondo. Y para mí, eso como concepción de administrador de fondos, como la pega que tú estás haciendo, es un problema enorme, porque tú no podís en el fondo decir que tenías una administración pasiva cuando tenís posiciones mayoritarias en, no sé, 30 empresas, ¿cachai? Entonces, yo pienso que muchas veces la gente que invierte con Cathie Woods, y perdona que me estoy alargando en el fondo, lo hace con una falsa seguridad, y yo creo que le va a costar, y hasta el día de hoy le ha costado, de hecho. O sea, Cathie Woods fue la que más rentó el año pasado, y este año está en el piso de vuelta, y no voy a decir nada porque en el fondo valoro mucho lo que hace, y obviamente ella es mucho mejor administradora que yo y todo lo que tú queráis, pero desde el punto de vista de administración de portafolio la critico mucho. Yo tengo una concepción súper parecida a la del Lete, especialmente sobre las criptomonedas, sobre cómo pueden fomentar cosas medias poco íntegras, ¿sí? En el sentido de que uno no puede rastrear bien quién mete plata ahí, y se presta para lavado de dinero a veces. ¿Estamos? Entonces, ahí hay un concepto relevante, porque ¿por qué la integridad debería ser algo importante cuando tú invertís, por ejemplo? ¿Por qué y por qué tú, por ejemplo, te preocupás de ser alguien íntegro, a diferencia de estos otros dos que son Héctor y César, que invierten igual en Bitcoin? No, pero yo creo que es un tema de regulación, y eso se está viendo, va a haber una regulación fintech. La cosa es que nosotros estamos siendo vanguardistas. Pero espérate, no, pero él dijo integridad, ¿cachai? Yo quiero ver, ¿por qué tú deberías? Dentro de tu marco no sería íntegro, claro, porque podría ser una variante. Pero ponte tú, el tema de todo lo que es lavado de dinero, como si, o sea, y acá yo soy bien, como que hablan del tema del gasto energético, el lavado de dinero, pero en el dólar normal se hace igual.
Sí. Y no por eso, en el fondo, la gente está diciendo, oye, ¿sabéis que el dólar no es una moneda válida? Lo que ellos le llaman el fiat, que en el fondo la moneda que usamos normalmente, la usan para lo mismo. Y al mismo tiempo, y al contrario, dado que las transacciones están guardadas en la blockchain, es quizá en teoría más fácil poder buscar a dónde se movieron la plata. Pero en cambio acá necesitáis tener los dólares marcados, que es lo que de repente vemos en las películas de los espías. Entonces, es algo ahí, hay un tema. Y respecto al uso de la energía, yo estoy de acuerdo que hay que hacer una transición a un uso de energía más renovable. Es más, como volviendo al tema del monopolio chino, a los chinos les carga Bitcoin y cerraron todas las empresas de minería en China. Ya hay que Salvador la haga con los volcanes, ¿no te gusta? No, y los chinos se están yendo todos a Estados Unidos, se están yendo a Texas, se están yendo a Wyoming, porque allá hay senadores republicanos que están abriendo bancos para poder usar las energías renovables que supuestamente llegué para poder hacer la transición. Entonces, hay un tema ahí que está pasando ahora mientras estamos grabando, que en el fondo son cosas constituciones que están cambiando, y el mismo inversionista institucional, los mismos bancos se están metiendo, el Comité Basilea se está metiendo para ver la regulación de esto. Pero yo insisto, es interesante el tema de lo que habla Lete, especialmente porque al final lo que pasa con Cathie Wood, lo que pasa con Bitcoin, lo que pasa con Elon Musk, al final es gente que tiene un culto detrás, que en el fondo son pura gente que dicen que sí, y en el fondo invierten a ojos cerrados porque esta persona metió plata. Y de acuerdo, y aparte tiene mucha plata. Así no, que también es un tema. Y tienen mucha influencia, es todo lo que es lo de la microestructura del mercado, que en el fondo, si este compró, yo también voy a comprar, que es parecido a lo que pasó también con Warren Buffett. ¿No dejaron responder a Lete? ¿Responderlo de qué? Yo le pregunté sobre la integridad y respondiste vos, César. Pero es que Lete ya había dado su opinión. O sea, yo lo que no quiero ser moralista para nada. O sea, yo de hecho respeto mucho que si se va a usar para lavar dinero, ese sea el use case, y lo encuentro que y además de eso encuentro que tiene mucho uso increíble. Lo que no puedo sustentar es el precio. O sea, sinceramente, no, tío, sí. Para mí, por ejemplo, yo encuentro, o sea, ponte tú, si es que alguien tiene, en el fondo viene a trabajar a Chile y tiene una familia en República Dominicana, alguna cuestión, y le quiere mandar plata, o sea, yo le recomiendo 100% que la haga con Bitcoin o con Ethereum o con Litecoin o con lo que sea, en el fondo, con la cuestión de su gusto. Lo encuentro increíble, pero no puedo, de verdad, o sea, a mí no tiene nada que ver con que el Bitcoin valga $60,000 en el fondo, con que en el fondo tú puedas hacer transacciones rápidas, ¿no? Hay como una disociación para mí. Claro, en teoría debería ser el resto, podría ser más barato para poder hacer más transacciones más rápidas. De hecho, o sea, en el fondo, eso es lo que me pasa. A mí la gente dice, no, el precio del Bitcoin tiene todo que ver con la cantidad de wallets y la adaptación que tenga en el fondo y la aceptación. Creo que eso es complicado. Sin embargo, encuentro apasionante lo que está pasando, y la cantidad de usos que tiene son un sinnúmero. Buen tiempo para estar vivo. Ya, entonces vuelvo a la pregunta. ¿Ser Android o no? ¿Algún día llegaremos a ser Android o no? Pero ¿Tú crees que eso se llegue a dar? No. Yo creo que hoy día se está dando. Hay empresas que están hablando de eso también en las clínicas y todo. Quizás el futuro está más cerca de lo que creemos, ¿no? Y con un poco de susto también, ¿o no? A mí me da miedo. ¿Qué te da susto, Lo que me da miedo es que hay que ser lo suficientemente responsable para ser flexible en el cambio, porque se vienen muchos cambios muy rápido. Sí. Yo creo que eso sería mi consejo. Volviendo al tema, tu opinión respecto a GameStop, con las acciones meme, la defensa del inversionista retail, cómo los hedge funds se agarraban entre ellos. ¿Cómo ves tú que esto va a seguir avanzando? ¿Cómo crees tú que esto podría afectar al inversionista como más retail, que al final somos nosotros? Porque es el inversionista que no es banco, es el inversionista más como persona. O sea, yo lo encuentro espectacular. O sea, todo lo que pasó con GameStop, todo lo que ya ha pasado con AMC, todo esto lo encuentro, para empezar, no tiene precedentes para mí, lo encuentro genial. Sin embargo, es súper importante para mí que la gente tenga... que entienda, porque el mercado de capitales muchas veces, el inversionista retail, o sea, muchas veces, el 100% de las veces está totalmente en desventaja contra los hedge funds, totalmente, y o sea, cuando uno va y mete un peso en el fondo en el mercado accionario,
estás jugando contra gente que tiene herramientas que uno ni siquiera se imagina. Y eso es lo que para mí siempre hay que tener en mente, en el fondo. Hay gente que tiene mejores herramientas para tomar decisiones y uno está haciendo una apuesta y por lo tanto muchas veces en estas acciones sobre todo es plenamente especulativo. Muchas veces le pegáis y lo encuentro genial. O sea, que soy yo para decirle a alguien que metió plata en GameStop con su tesis de que la cuestión se iba a ir a 1000 y ganó 40 veces. Ese gallo le ganó hasta al hedge fund manager más importante de todo el mundo. No, y por otra parte también está el tema de que, y es una cosa que hemos comentado offline, que en el fondo el gringo o el estadounidense tiene como una mayor percepción respecto a hacerse cargo de sus inversiones, y eso quizás es una cosa que acá a nosotros nos falta como un tema cultural, porque en el fondo tratamos de ser lo más cómodo posible, pero el gringo se mete, revisa, busca, investiga y se pone al par de quizá el mismo banco, el mismo inversionista o el mismo analista. En el fondo eso es algo que es una responsabilidad que el estadounidense tiene, el inversionista tiene, que acá quizás nosotros deberíamos, no sé si aprender, pero empezar a adoptar desde más pequeño. Comentar y apuntar hacia allá. Yo creo que, o sea, esa sofisticación que tiene el estadounidense en el fondo y que se siente que, y lo ve, según mi punto de vista, súper adecuadamente en el fondo, que él es responsable de generar su capital, él ve y todo, o sea, se están dando locuras. O sea, yo creo que tú estás 100% al día de Warren Kitty, de todo lo que está pasando ahí, de la gente que se va, dice YOLO y all in en GME y mete toda su plata en el fondo y muchas veces se queman los dedos, una locura. Pero existe un punto intermedio que es muy saludable y yo pienso que hacia allá deberíamos ir. Entonces, con esto estaríamos cerrando. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor, Lete? En el fondo, preocuparse harto. Yo pienso que estamos en un tiempo privilegiado, que efectivamente se está dando mucho para potenciar el retail. Por ejemplo, en el fondo, todo esto brokerage que no tienen fees y todo, yo creo que eso es sin precedentes y la gente tiene que aprender a tomar esas oportunidades. Pienso que hay muchas oportunidades. En esos aspectos la gente tiene que la sabiduría financiera es un pilar de la vida y yo pienso que este podcast en particular contribuye mucho a eso. Estoy súper honrado y súper orgulloso de ser parte y agradezco y además de eso los felicito mucho por la labor que tienen. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos de nuevo al Lete por haber venido a nuestro programa y agradecemos también a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás por haber confiado en nosotros. Tenemos ya un acuerdo ya de cooperación conjunta y Sebastián nos podría contar un poquito más a grandes rasgos de qué se trata. O sea, por cortarle a la gente y para dejarlos como con la expectativa o el hype de que esperen esto, vamos a hacer como un informe financiero en donde nosotros vamos a tener un papel, o sea, yo como persona que trabajo en la universidad voy a tener un papel que va a trabajar con alumnos ahí, ciertas cosas, pero aquí el podcast lo que va a hacer es como un comité editor y encargado de los contenidos de ese informe, y eso sería como para que la gente quede como esperando eso. Yo no sé si el Lete confiaría en nosotros como confían los cruceros, pero... Oye, se hace ese proyecto, yo confío con ustedes con de verdad mi alma. Felicitaciones, muy muy bueno. Yo siempre, y para que sepan los auditores, yo siempre escucho su podcast y lo encuentro buenísimo. Te endeudarías por nosotros, ¿no? A fondo, sin ninguna duda, sin pensarlo. Perfecto. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado este podcast. Recuerden que nuestros links se encuentran en la descripción de nuestro Instagram. Tenemos también página en Facebook, tenemos YouTube, tenemos LinkedIn, toda la red social que a usted se le ocurra. Los capítulos los estamos subiendo a YouTube también. Entonces, si no tienes Spotify, puede verlo en YouTube. No tenemos Tinder, así que no es necesario pero en el fondo estamos tratando de que sea lo más accesible posible y lo más entretenido posible para que ustedes lo puedan. Si tienen disfrutar. Preguntas, por favor envíenlas. Estamos deseosos por resolver sus dudas y poder seguir ayudándolos. Sí, se vienen hartas sorpresas por el lado de nosotros, así que están invitados a suscribirse al podcast, síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse para invertir en su futuro.
Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.